Les decía entonces, chicos y chicas, la idea de la parametrización es lograr escribir una curva que depende de varias variables, x, y, z. ¿Será que esto también se desconfiguró? X, Y, Z, ajá. Ya. Como solo una variable. Y la principal razón por la cual utilizamos t era porque Newton, que era un físico, le interesaba el movimiento de las partículas. Entonces, por ejemplo, digamos una partícula que se mueve, bueno, esto salió fatal. Una partícula que se mueve sobre el espacio con respecto al tiempo. Entonces es altamente usual hablar de un parámetro t por una cuestión del tiempo. Ustedes en realidad están familiarizados con las parametrizaciones. O sea, no es nada del otro mundo. Las parametrizaciones usuales en R2, por ejemplo, muchachos, si yo estoy en R2, ¿no? Usualmente decimos y igual f de x. No, esta pizarra terriblemente mal, muchachos. Terriblemente mal. Se pega mucho. Es por mis sombras, era por ser zurdo. Hay discriminación aquí, Willas. Ojo, pelen el ojo con eso. Entonces, la idea de escribir esto es que esto es un par ordenado de la forma x, f de x. Entonces, en realidad, ustedes ya están familiarizados con la notación paramétrica, porque usualmente nosotros trabajamos con la variable x y escribimos esto en términos de x. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es que vamos a trabajar de la forma t, f de t. Cuando estemos trabajando en dos variables, ¿no? Porque aquí la idea es, yo tengo un intervalo digamos AB, en donde yo ubico a T, en cualquiera de estos puntos está T, y yo relaciono un valor con un punto sobre el espacio. Digamos que si yo tengo una función de esta forma, entonces yo relaciono un par ordenado con uno de estos valores del intervalo. Eso es lo que estamos buscando hacer en una parametrización. O sea, un valor lo relaciono con un punto sobre el espacio o sobre un plano. ¿Ok? Si se sigue pegando, voy a cambiarme a la otra plataforma, Willas, porque yo igual traje mi tableta gráfica y no voy a estar perdiendo tiempo en realidad. Es más, no, lo vamos a hacer de una vez. Voy a detener eso. A ver. Se vuelve loco, ¿no ven? Ok, entonces, vamos a ver, el punto es entonces, ustedes están familiarizados con las parametrizaciones. O sea, cuando ustedes están en un eje, ¿no? Usted dice, bueno, en realidad vamos a trabajar en una curva cerrada, o sea, tiene un inicio y un final. Entonces yo digo, ok, fijo un intervalo, o sea, un intervalo donde trabajo y cómo puedo yo definir esa curva.
Entonces, este intervalo A, B, donde yo digo T pertenece a este intervalo, y entonces la parametrización de esta curva, que depende de X y de Y, sería un R de T de la forma T, F de T, por decirles algo, y que esta sea la función donde Y es igual a F de X. O sea, esta es la forma C. Entonces usted dice, mae, pero o sea, es lo mismo que funciones. ¿Dónde está la diferencia? Ok, la diferencia está, muchachos, en que porque como X es la variable independiente, aquí funciona tomarla como el parámetro. Supongamos que en otro universo la variable independiente hubiera sido la Y. Entonces usted lo que va a tomar es f de t, t, ¿cierto? Que digamos, eso ustedes saben cuál es. Por ejemplo, si estamos trabajando en f a la menos 1. ¿Ok? O sea, ese sería un ejemplo altamente práctico. Si la función es biyectiva, invertible y toda la cuestión. ¿Ok? Por otro lado, existen funciones, no funciones, existen curvas las cuales es imposible escribirlas, bueno, en realidad sí es posible, pero son como muy incómodas si yo despejo una variable, ¿no? Si yo despejo una variable y lo veo como un independiente, por ejemplo, una circunferencia. O sea, una circunferencia que la escribo como x2 más y2 igual a radio, no, vamos a llamarle radio a la 2, ¿ok? Entonces, muchachos, una opción que ustedes podrían hacer es despejar y, pero si usted despeja y usted sabe despejar, a la hora de calcular la raíz, le sale con más menos. Entonces, usted tendría una doble parametrización. Entonces, te estás haciendo una parametrización de más elementos. Y existen, y que quiero que sepan, muchachos, que las parametrizaciones no son únicas. Como existen muchas, una opción altamente útil es que yo cambie X por A coseno de T, Y como A seno de T, y si yo sustituyo estos dos elementos en esta ecuación, por teorema fundamental de la trigonometría, eso me da la 2, ¿verdad? Acuérdense, identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, ok, ya estoy viendo el primer problema porque ya no sé cómo bajar aquí. ¿Hay una opción de mouse? Yo creo que sí. Un momento, Wills. Es que si le toco acá. Ah, bueno, sí, acá. Ajá. Ok. Entonces, esta parametrización, o sea, A coseno de T, A seno de T y T lo varío como un ángulo. ¿Ok? Este tipo de parametrizaciones, muchachos, donde usamos el coseno y el seno, se llaman parametrizaciones polares. Si han llevado un poquito de geometría analítica, saben a lo que me refiero, y a los que no, en realidad no interesa. O sea, sepan que es así, es cuando usamos el coseno para la X y el seno para la Y. Entonces, logro escribir una función que depende de dos variables a una que depende únicamente de una variable. ¿Ok? Estas dos, no, y falta una. Esta, que es la del círculo, y otra altamente utilizada. A ver un momento. Ya no sé cómo bajar, Willis. Ajá. Otra altamente utilizada es cómo parametrizar un segmento. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer sobre el espacio. ¿Está bien? Digamos, tengo un segmento sobre el espacio, ¿ok? Entonces, imagínenselo ahí con inclinación. Con inicio A e inicio B. Entonces, esta parametrización, esta curva línea,
recta, si ustedes recuerdan por cálculo y álgebra lineal, lo podemos definir por vectores. Podemos decir, tiene un vector inicial más t veces el vector director, ¿no? Donde t en este caso varía de 0 a 1 y completo todos los elementos, de ahí la forma para definir un segmento. Insisto, no debería por qué parecerles extraño, sin embargo les enseño la fórmula, ¿ok? Existen otras cuando, por ejemplo, las rectas son paralelas a los ejes, que no deja de ser esto, muchachos. Pero en realidad, digamos, por ejemplo, si la curva es paralela, o sea, es una recta paralela al eje X, lo que estaríamos haciendo es que solo esa recta varía con respecto a X y en Y y en Z valen lo mismo, ¿sí? O sea, tiene una misma altura y una misma anchura, entonces solo se mueve en X. No sé si voy a hacerles un dibujito para ver si les queda claro. Cristo Rentor, es que cómo hago esto. Vean qué complicado, muchachos. Tal vez así, no. No. Ah, no entiendo qué tengo que hacer para poder apretar esta parte de la barra. Y como esto no tiene scroll porque es el touchpad, entonces no sé. Entonces desconozco cómo hacer eso. Anyway, muchachos. O sea, si yo, por ejemplo, no importa, lo voy a hacer en el eje de 2D. Esta recta tiene una altura fija, digamos altura 2, por darles un ejemplo. Entonces vean que aquí varía solo la X. Entonces voy a decir, digamos, varía de A a B, entonces la parametrización sería T,2. Con T que pertenece de A a B. Si fuera de este tipo, entonces tiene un valor fijo en X, ¿no? Digamos 1, y estaría variando. De estas flechas están malas, muchachos, porque no estamos trabajando, y eso perdónenme, no estamos trabajando en curvas que tiendan al infinito. Estamos trabajando en curvas cerradas, en un intervalo cerrado, ¿ok? No en un intervalo infinito, ¿está bien? Entonces, aquí el valor que va variando sería la Y en una recta paralela al eje Y. Entonces tomo como parámetro a la Y, ¿no? Y X es fijo, entonces eso le voy a asignar un 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos segmentos, la circunferencia y los segmentos inclinados son, bueno, y las usuales, digamos, que yo les digo a ustedes, como una parametrización cualquiera T, F de T, son las que vamos a utilizar para parametrizar alguna curva que nos dé. Claramente existen más parametrizaciones, pero estas son como las que vamos a cubrir, ¿ok? ¿Dudas con esta parte, Willas? ¿Todo bien? Sí, sí. Perdónenme que vaya a hacer el dibujito feo, digamos, no tengo el recorte aquí porque no es mi compu. Entonces vamos a tratar de hacer un esfuerzo monumental porque ustedes visualicen lo que yo, ¿será que hay una opción es que lo que yo estoy buscando, Willas, es como ¿saben? Un mouse.
para que yo pueda, ven, es que esto no entiendo cuándo sale y cuándo no. En eso estoy altamente confundido, muchachos. Si yo tuviera el mouse, yo nada más lo hago con el scroll, pero no sé cómo hacerlo. Si alguno sabe, genio, ingeniero, por favor ayuda. Entonces, vamos a ver. Ay, muchachos, espérense, me faltó comentarles algo. El cambio de orientación. Usualmente, muchachos, las parametrizaciones las orientamos de izquierda a derecha. Altamente natural, porque nosotros leemos de izquierda a derecha y estamos familiarizados ubicar los números en un orden ascendente de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, la forma en como nosotros lo trabajamos, ¿verdad? No, porque es un decreto, Willas, o sea, es como lo estándar, no es porque Dios bajó y dijo los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha, no, simplemente así se estableció y así se siguió trabajando, ¿verdad? Si usted le da la gana, lo puede hacer al revés, pero que se mantenga con sentido, que lo sepan. Entonces, como usualmente nosotros vamos a trabajar curvas que tengan una dirección de izquierda a derecha, digamos que yo tengo una parametrización, yo también puedo hacer perfectamente una parametrización de la curva, pero que tenga una dirección de derecha a izquierda. Entonces digamos que esta curva C la logro escribir como R de T, entonces esta curva sería R de A más B menos T, donde aquí empieza en A, claro que sí, y aquí en B, termina en B. Igual de la misma manera acá, muchachos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es, empiezo desde el primer valor y empiezo a restar, ¿no? Entonces por eso me devolvería. ¿Ok? Esto es importante, muchachos, para que cuando les pongamos ejercicios en donde tenga una dirección, usted sepa para dónde está parametrizado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer eso? Ahí. Vamos ahora sí con ejercicios. Digamos que tenemos esta curvita. Y luego aquí tengo una media circunferencia, bueno, un cuarto de circunferencia en realidad. Aquí está el 3, menos 1. Y esta curva es y igual 2x menos x cuadrado. Y esta circunferencia es x menos 3 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y entonces la orientación es de derecha a izquierda. A mí no me gusta trabajar de derecha a izquierda. Estoy familiarizado con hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a orientarla primero de izquierda a derecha y luego hago el cambio de variable, cambio t por a más b menos t, ¿no? Es que por un Dios tiene que haber alguna forma de hacerlo sin que yo tenga que estarme dando clic a cada rato. O sea, esto es lo que estamos buscando hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a parametrizar, digamos, primero esta parte, o sea, la parte de la parábola. Entonces, ya está automático, ya está escrito en términos de X. Entonces, defina X como el parámetro y de dónde a dónde varía. Varía desde este punto hasta este punto. Ahora, espero que sepan deducir, este claramente es el 0. ¿Y cuál sería este punto, muchachos? Altamente, si no lo ven está bien. Pero ¿cuál sería el 0 de esa parábola? El otro 0. Es 2. Correcto. Eso lo podemos ver, muchachos, porque esto yo lo puedo ver como X y 2 menos X, y entonces usted dice, o sea, los ceros que hacen son 0 y 2, ¿verdad? O sea, técnicas de factorización de quinta. Ok, entonces la primera parametrización, o sea, la curva 1 sería escrito de la forma t, 2t menos t cuadrado. Si me muevo de izquierda a derecha. Entonces, digamos como que tiene esta orientación.
Entonces, la orientación, no, perdón, tendría esta. La orientación que yo quiero que de derecha a izquierda es cambie la T por A más B menos T. ¿Cuánto es A más B? Es 2. Entonces sería 2 menos T y cambio otra vez T por 2 menos T menos 2 menos T al cuadrado. ¿Ok? Digamos, podemos hacer aquí un poquito de álgebra. Estoy omitiendo muchos pasos para ahorrarme, pero lo que va a terminar es que va a quedar otra vez 2t menos t cuadrado. Alta casualidad, ¿ok? Alta casualidad que vuelve a quedar justamente estos mismos valores, ¿ok? Entonces, esta sería la parametrización de la curva número C1. Vamos a parametrizar el cuarto de circunferencia C2. Entonces, es un cuarto de circunferencia. Está centrado en este punto, el cual sería el 3,0. Entonces, esto es para C1, para C2, circunferencia, radio 1 y centro 3,0. Entonces, la parametrización sería X igual 3 más 1 por coseno y Y igual 0 más seno de T. Ahora, quiero que observen, muchachos, que por ejemplo, si yo tuviera el círculo completo, esto estaría variando de 0 hasta 2pi. Entonces, quiero variarlo solo de pi hasta 3pi medios, ¿cierto? Entonces, voy a variarlo, o sea, para que solo sea esa partecita, esta parte de acá, lo voy a variar únicamente de pi a 3pi medios. El ángulo, ¿no? Entonces, ay, perdón, ahí se me fue todo eso. Ok. Entonces, T pertenece de pi a 3pi medios. ¿Ok? Tal vez, no sirve. Lamentable. Tal vez acá, no. No sé. Ah, bueno, tal vez si yo le dejo, ok, si le dejo el formato aquí ya funciona. ¿Parece? Vamos a ver si es cierto. Parece que sí. Ok, entonces, pero yo necesito, eso sería de izquierda a derecha, quiero que sea de derecha a izquierda. Entonces cambio T por pi más 3pi medios menos T, lo cual pi más 3pi medios sería 5pi medios menos T. Entonces, X sería igual a 3 más coseno de 5pi medios menos T, y Y sería igual a seno de 5pi medios menos T. Finalmente, entonces, muchachos, el C2 sería, pues, X y Y, ¿no? O sea, 3 más coseno de 5pi medios menos T, y Y, perdón, sería seno de 5pi medios menos T. Y entonces finalmente ya tengo la parametrización de toda la curva. Ya tengo la de este pedacito, que se mueve izquierda a derecha, que sería esta, y la del otro pedacito, la cual sería esta. ¿Dudas, muchachos, con este ejercicio? No entendí muy bien cuando cambia la dirección de las curvas, como Ok, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. siempre que hago la tradicional, o sea, esta, siempre va a ser de izquierda a derecha, Marco. Siempre. Entonces, para hacerlo al revés, vas a hacer la suma de donde va variando mi parámetro menos el parámetro. Ah, ok. Entonces, ves que yo cambio la T por esto. Eso es lo que yo haría. De la misma manera como acá, cambio la T, cambio esta T porque, o sea, cambio T por 0 más 2 menos T, lo cual me daría 2 menos T.
Entonces, igual esta t la cambio por 2 menos t, esta t daría 2 menos t cuadrado. Insisto, aquí es por una cuestión de ahorro de tiempo, pero si usted hace este cálculo algebraico, va a ver que le da esto. Se cancelan varias cositas y eso va. ¿Ok? Sí, lo de álgebra está bien. Era nada más eso como de que no he entendido de dónde salía el cambio de variable. ¿Cómo definía yo No, cambiar no, esto? es así, digamos, el cambio de orientación así se define. Igual ahí se los anoté como un breve resumen. O sea, si yo quiero cambiar la orientación, es sumar los extremos y restarle t. Voy a buscar el cargador porque ya se va a descargar la compu, Willas. Ok. Ok, continuamos entonces, muchachos. Es que no sé cómo estamos de tiempo. Yo les iba a parametrizar esta, digamos que era sobre el espacio, que era una parabolilla aquí, luego una línea, digamos, vertical con respecto al eje, o paralela con respecto al eje Z, y luego hace una bajadita aquí, y toca al eje Y, ¿no? Pero puede que no me dé chance por todos los aspectos. Entonces, las disculpas del caso, voy a hacer la otra. Y esas se las dejo a ustedes. ¿Está bien? Yo igual, si gustan, luego se las puedo pasar con toda la calma del universo, pero es porque me interesa ver los otros aspectos de la tutoría y no quiero demorarme con solo hacer parametrizaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora el elemento que vamos a hacer es varias curvas de un sólido. Entonces tenemos aquí un sólido de esta forma, ¿no? Y básicamente aquí hay como una curvilla bonita. ¿Ok? Entonces básicamente más o menos algo es así. Entonces la curva que me están pidiendo es esta, la voy a repintar. Esta de acá también. Esta. Y esta. Y también va dirigida. ¿Ok? Va dirigida, entonces esta va así. Esta va así. Esta para acá arriba también. Y esta para este lado. Ok. Entonces esta le llamamos curva 1, esta curva 4, esta curva 2 y esta curva 3. Entonces, fíjense que el sólido que tenemos aquí, o sea, este muchachos, este sólido, el cual es como un cuarto de un cilindro, ese sólido me dice que es x cuadrado más z cuadrado igual a 4, perdónenme, no les puse los ejes x, y, z. Este otro cilindrito que está aquí chiquitito, o sea, es hueco con respecto al otro cilindro, ese cilindro es z cuadrado más, no, perdón, x cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Y luego aquí tengo un plano, o sea, donde se detiene la figura y lo corta, es como que sigo el cilindro y lo corté en diagonal. Esta partecita, lo cual sería un plano, es x más y igual a 4, ¿verdad? O sea, deberían familiarizarse, ¿no? Que esto es un cilindro, esto es otro cilindro y esto es un plano, ¿verdad? Pero no importa, les hago la aclaración. Entonces, ¿cómo parametrizamos, por ejemplo, la primera? La primera es
cuando el cilindro no tiene altura, o sea, cuando la y vale 0, porque la altura de esta parte del cilindro sería moviéndose para acá. Entonces, muchachos, como el cilindro es una circunferencia, y vea que están centrados en 0, 0, para C1, vamos a decir X igual a, dos veces coseno de T. ¿Por qué 2 veces? Porque el radio es 2, porque está igualado a 4, entonces el radio es 2. Z sería 2 seno y Y sería igual a 0. Entonces, ¿cómo escribo eso como un parámetro? O sea, C1 sería de la forma R de T con T, 2 coseno de T, 2 seno de T, perdón, 0, 2 seno de T. Y entonces, esto es importante, muchachos, porque estamos en el lado positivo. O sea, si yo lo viera esto como que aquí está Z y aquí está X, la circunferencia sería esta parte, porque estamos en la parte positiva, ¿verdad? Esta parte es la parte positiva. No se me confundan, que porque como está a la izquierda significa que es negativo. Entonces, estoy trabajando de 0 a pi. Perdón, a pi medios, de 0 a pi medios. Entonces, T pertenece de 0 a pi medios. Y acuérdense que la circunferencia, como lo hacemos así, o sea, va de 0 a 2 pi, tiene esta dirección. O sea, va del eje X al eje Z, que es justamente esta dirección que estamos haciendo. Voy a ubicar esto de este lado para no quitar espacio. Entonces ya está en la dirección que yo necesito. Si hubiera estado para la otra dirección, pues entonces simplemente, ¿verdad? Hace la suma de esto y luego hace pi medios menos t, básicamente. ¿Ok? Esa sería C1. Vamos a hacer C2. Quiero que observen, muchachos, que aquí C2 sería el cilindro este intersecado con el plano. O sea, yo tengo el cilindro este de acá, ¿no? Y aquí el cilindro continúa. Todo este cilindro. Y luego aquí viene este plano aquí malévolo y lo parte aquí. Entonces, es la intersección entre el plano y el cilindro, ¿no? Yo siempre veo esto como queques y usted lo parte, ¿verdad? El plano es el cuchillo. Entonces, muchachos, sería la intersección C2, es intersección entre X2 más Z2 igual a 4 y X más Y igual a 4. Para diferenciar la X normal de la matemática, esta la escribo así y esta con curvita. ¿Ok? Pero eso son cuestiones mías. Ustedes háganlo como les dé la gana. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la parametrización de esta parte es muy sencilla. Otra vez, esto es un círculo. Pero aquí, muchachos, Y sería igual a 4 menos X. Entonces ya el 4, la Y no vale 0. Ya la Y tiene una altura que depende de X. Ah, pero yo dije con esta parametrización que X es esto. Entonces Y sería 4 menos 2 coseno de T. Nuevamente con T variando de 0 a pi medios. Y entonces la parametrización queda 2 coseno de T, 4 menos 2 coseno de T y 2 sen de T. Y va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque, bueno, esta dirección va igual que esta. O sea, eso está de la misma manera. ¿Ok? ¿Dudas en cómo parametricé la curva número 2, Willas? Ok. Ahora, la curva número 3 es un segmentito. Tiene este punto inicial, el cual sería 2,2,0. ¿Verdad? Eso lo pueden ver en la gráfica. Porque aquí hay
¿verdad? Cuadrícula, entonces te ubica, aquí está en 2, 2 y no sé qué. Y este puntito está, solo vale Y, entonces en los demás vale 0 y vale, perdón, vale 4 en Y en Z vale 0. Entonces, ¿cómo yo hago una parametrización de una curva recta, de un punto inicial a un punto final? Tan sencillo como decir, este es A, este es B, y entonces la curva número 3 sería A más T veces B menos A, con T variando siempre de 0 a 1. Cuando hacemos una parametrización de un segmento inclinado, esta siempre será su parametrización, muchachos. Insisto, hay muchas, pero esta es como la más sencilla. A valdría 2,2,0. B vale 0,4,0. Entonces nada más hacemos esta restita de vectores, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Eso me daría T veces menos 2, 2 y 0. Y entonces eso sería 2 menos 2T, 2 más 2T y 0. ¿Qué es lo que hago? Multiplico la T. ¿Sí lo ven, Willas? Que multiplico la T y luego sumo estos dos, entrada por entrada. ¿O quieren que distribuya la T y luego lo sume? Yo estoy bien, así. Entonces, ya, esa es la parametrización de C3, con T variando de 0 a 1. ¿Cuál me falta? La parametrización de C4. C4 es la intersección entre este cilindro, lo cual es este, y el plano otra vez XY, X más Y igual a 4. Entonces, o sea, es prácticamente esto igual. Entonces, casi igual. Ay, perdón. Casi igual. Solo que sería X2 más Z menos 1 igual a 1. Entonces, esta es una circunferencia de centro, sería el 0,1, ¿no? Y radio 1. Entonces, la parametrización sería X igual coseno de T, Z igual 1 más seno de T. Y nuevamente, la Y es 4 menos X, muchachos. Entonces, Y sería 4 menos coseno. Y aquí, pues, quiero que observen, Willas, que en esta circunferencia el centro está aquí. Esto es importante que lo observen. Digamos, la circunferencia es del lado positivo. Entonces, estaría trabajando desde menos pi medios hasta pi medios. Digamos, para escribirlo de una manera lineal, muchachos, porque usted me podría decir, va de 0 a pi medios y luego tengo que pegar un brinco, pero eso está muy incómodo. Me es más fácil escribirlo de menos pi medios a pi medios, ¿verdad? Uso simplemente esas propiedades de los ángulos del trigonométrico para escribir eso. Entonces, finalmente, C4 sería R de T de la forma coseno de T, 1 más seno de, perdón, 4 menos coseno de T y 1 más seno de T, donde T va variando de menos pi medios a pi medios. Y esta sería la dirección, vamos a ver, o sea, va de la parte de abajo hacia arriba, que yo creo que sí coincide, ¿verdad? Sí, va de la parte de abajo hacia la de arriba. No, Willas, yo estoy altamente equivocado. Está centrado aquí.
Ah, bueno, pero no importa, porque sí, porque el centro es el 1,0. No, vamos a ver, un momento. Es que si yo lo ubico aquí. Si yo lo ubico aquí. No, sí, el ángulo. No, no importa. No, muchachos, sí lo ubico justo donde está el centro, porque cuando yo le sumo aquí el 1, yo elevo una unidad. Entonces sí está bien. Esto hace que yo pueda trabajar sobre el eje y ubique el ángulo de una manera amigable. ¿Ok? Entonces sí, así está bien. Listo, muchachos. Esas serían las 4 parametrizaciones de esas curvitas. ¿Dudas? ¿No dudas? Ok, genial. Entonces, veamos ahora la famosa longitud de una curva. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan o lo vieron en cálculo diferencial que la longitud de arco de una función en una variable es la integral de AB de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. Si no lo vieron, perfecto, pero así es. Entonces, eso es una forma en la cual yo puedo calcular el perímetro de una curvita. O sea, yo estaría calculando esto. ¿Ok? Pero estamos buscando hacer eso para una función en varias variables, ¿no? O sea, porque usualmente trabajamos en variable 3 o igual esto es cuando estamos trabajando de manera que la x es variable independiente. Entonces, bajo ese principio, perdonen muchachos, hay veces en donde tenemos una curva, como la circunferencia, por ejemplo, que ni X ni Y funcionan como variables independientes. Entonces, ¿cómo hacer eso? La generalización del perímetro es cuando yo tengo la integral de la curva, así se define, integral sobre la curva de mi diferencial de ese perímetro. ¿Qué es lo que estamos haciendo, muchachos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es ubico varios segmentitos y estos corresponden a diferenciales de el Y, ¿no? O sea, de la imagen de estas T. Aquí hay un diferencial de X, aquí vamos a ver si voy a tratar de hacerle zoom sarcásticamente, o sea, si yo estoy aquí ubicado y yo hago un segmento acá, entonces aquí hay un diferencial de X y un diferencial de Y. Entonces, para calcular esto, diferencial de X, diferencial de Y, ¿cómo hacemos esto? Pues sería la raíz del diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Pero el diferencial de X, cuando la X es variable independiente, vale 1. ¿No? Entonces aquí es donde obtengo esto y diferencial de Y pues sería la derivada. Pero ¿cómo hacemos en realidad cuando quiero hacer cualquier otra función? Derivo la coordenada X, la elevo al cuadrado, derivo la coordenada Y, la elevo al cuadrado y le calculo la raíz. Que eso no es otra cosa más que la norma, muchachos. La norma de la expresión parametrizada en la derivada. Es básicamente eso. Y lo que estaríamos haciendo es sumando esas distintas normas. Entonces, cuando es una suma discreta,
usamos los colmillos, ¿verdad? Usamos las series, pero cuando es una suma continua, usamos la integral. Entonces, al hacer la suma de todos esos diferenciales, de todos esos pequeños segmentitos, usted lo que obtiene es integral del valor inicial A hasta el valor final B de la norma de la derivada de la curva parametrizada. ¿Ok? Donde R de T es una parametrización de C. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Digamos, yo quiero calcular, digamos, en el ejemplo 1 que yo les puse, longitud de C de la forma y igual la raíz de x a la 3. Y lo vamos a calcular de 0 a 44. ¿Ok? O sea, voy a calcular el perímetro de 0 a 44 de esta curvita, básicamente. ¿Cómo se hace, pues? Entonces, muchachos, lo que ustedes hacen es, bueno, vamos a buscar una parametrización. Cuando es una función es altamente sencilla. Yo digo x igual a t y y sería igual a la raíz de t a la 3, lo cual sería t a la 3 medios, ¿no? Con t variando de 0 a 44. Entonces, r de t es de esa forma. T, t 3 medios. Derivémosla. Si la derivamos, la derivada de t es 1. La derivada de t a la 3 medios es 3 medios de 3 medios menos 1, lo cual me daría un medio. T a la un medio. ¿No? Sí. Y ahora la fórmula dice, calcule la norma. La norma sería la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces, raíz de 1, perdón, 1 al cuadrado es 1. 3 medios al cuadrado, 9 cuartos. T a la un medio al cuadrado, o sea, se quita al un medio, entonces me queda solo T. Entonces, tengo que calcular, ese sería la integral de 0 a 44 de la raíz de 1 más 9 cuartos de T. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Digamos, lo podríamos hacer por sustitución, ¿no? Podríamos decir U igual a 1 más 9 cuartos de T. Entonces, de U sería igual a 9 cuartos diferencial de T. Entonces, esto me queda raíz de U y de T sería 4 novenos de U, ¿cierto? Voy a calcular primero la indefinida, muchachos. Primero indefinida. Porque si no tendría que hacer los cambios de... Bueno, no, ¿por qué no? ¿Por qué no hago el cambio? Sí, vamos a hacer el cambio. Si T es igual a 0, entonces U vale 1, ¿cierto? Porque cambio esto por 0. Si T vale 44, entonces 44 entre 4 es 11. 11 por 9, 99. 99 más 1, 100. Entonces estaríamos integrando de 1 a 100 de esto. Ok, la integral de la raíz es ella elevado a 1, o bueno, si no lo ven, ¿verdad? Sería U a la un medio. Entonces le sumo 1 arriba y divido entre el resultado de esa suma, ¿verdad? O sea, sería U a la un medio más 1 sobre un medio más 1, evaluado de 1 a 100. O sea, 4 novenos de U a la 3 medios sobre 3 medios, evaluado de 1 a 100. Entonces, bueno, si calculo eso,
Vamos a ver. Bueno, puedo hacer aquí extremos, extremos, medios por medios. Me va a quedar 2 por 4, 8, 9 por 3, 27. Raíz de 100 es 10, 10 a la 3 es 1000. Menos, y cuando vale 1 sería 8 sobre 27. Si ustedes hacen esa restita, les tiene que dar 296. ¿Ok? ¿Dudas, Willas? Entonces significa que el perímetro, o sea, la longitud de arco de esta curvita en este intervalo es 296. ¿Alguna duda en cómo se hizo? No, seguros. Ok. Ahora vamos a hacer otra que sería longitud de C cuando y es igual al logaritmo natural de la secante, cuando x está entre 0 y pi cuartos. Entonces, otra vez la parametrización es altamente sencilla. Digamos, yo sé que parece como muy trivial, usted dice, madre, pero ¿por qué cambio la x por t? Es simplemente por un cambio de parámetro. ¿Está bien, muchachos? Pero no, en realidad no habría ningún problema que usted interprete como que el parámetro sea x, ¿verdad? Con que igual usted entienda que qué es lo que estamos haciendo. Es porque estamos cambiando algo en términos de una sola expresión. Entonces, r de t es de la forma t logaritmo natural de la secante. Y si la derivo, sería aquí 1. La derivada del logaritmo de la secante sería una regla de la cadena, sería secante de t sobre la derivada de la secante. O sea, secante por tangente. Entonces me va a cancelar los secantes, ¿no? Ok, entonces la norma sería raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más tangente al cuadrado. Pero esto es una identidad trigonométrica. ¿Esto cuánto da, muchachos? 1 más tangente al cuadrado. Eso es secante. Es correcto. Entonces está súper sencillo, porque la raíz de secante al cuadrado es secante. Entonces, nada más tenemos que integrar la secante. Integrar en el intervalo en el cual estamos integrando, que sería de 0 a pi cuartos. Desde 0 a pi cuartos, integro la secante. Si no recuerdan la primitiva, bueno, la buscan, ¿verdad? No es nada del otro mundo, pero la primitiva de la secante es el logaritmo natural en valor absoluto de secante de t más tangente de t. Sería evaluado de 0 a pi cuartos. Ok, cuando vale pi cuartos, no, perdón, secante, Wills. Secante de pi cuartos sería raíz de 2. Tangente de pi cuartos es 1. Menos secante de 0 da 1. Tangente de 0 da 0. Entonces me queda logaritmo natural en valor absoluto de 1. Esto da 0. Y esto ya no se puede escribir nada más, ¿verdad? Porque la raíz y el 1 no se pueden sumar. Lo más que tal vez usted podría hacer es quitar los valores absolutos porque eso es de forma positiva. Entonces, este sería el valor del perímetro de esta curvita en este intervalo. ¿Dudas, chicos? ¿Seguros que no? ¿Voy muy rápido o todo está bien? ¿Se puede repetir de dónde había salido lo de secante que pasó a ser logaritmo natural de secante más tangente? Esto. Porque es la primitiva, Felipe. No la recuerdan. O sea, no importa si no la recuerdan. La integral de la secante es el logaritmo natural
en valor absoluto de secante más tangente, más una constante de integración, ¿no? Sí. Más que, es por eso. Ok, genial. Digamos, para probar eso, usted lo puede hacer por partes. ¿Sí? O sea, usted toma U igual a secante de V igual 1 y lo haces por partes y llegas a esta identidad. No es nada del otro mundo. Pero eso ya es cálculo diferencial. En realidad, con que, bueno, es que claramente yo lo manejo porque ni soy profe. Pero si les parece, muchachos, yo les puedo facilitar, porque yo tengo tablas de integración, por si las han perdido y las necesitan, porque si ustedes lo ven, vamos a integrar mucho esta parte. Si necesitamos saber integración, ¿ok? Entonces, yo sé que eso es altamente traumático, pero no, yo con todo gusto les puedo facilitar ahora una tabla de integrales, ¿ok? Bien, bien, muchachos. Ahora vamos a pasar a la parte de integrales de línea. ¿Qué es una integral de línea? Entonces, usualmente, muchachos, es la razón por la cual nosotros al final ponemos diferencial de algo. Es la razón. ¿Ok? Cuando nosotros estamos trabajando en una variable, usualmente trabajamos en un intervalo cerrado y yo digo la función derivada con respecto a x. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese caso? Lo que estamos haciendo es que la curvita que yo tengo, le calculo el área debajo del eje x. Entonces, este diferencial de x significa que el que se está haciendo cada vez más chiquito es la x, es el eje x. Entonces, es natural preguntarse, pero entonces, ¿por qué no puedo tener la derivada de otra función, por ejemplo? O sea, que yo integre como algo así, por darles un ejemplo, derivada de g. Y entonces, que yo tenga una función g, ¿no? Y tenga otra función f, entonces yo estaría calculando esta integral. ¿Ok? Eso en 2D, muchachos. En 3D, ¿qué sería? Lo que estaría haciendo, bueno, un esfuerzo monumental, vamos a ver si de repente me sale, es que yo me ubique en el espacio, ¿no? Y aquí estoy sobre una superficie. A ver, un momento. Y entonces yo proyecte esto, cae digamos aquí, este cae no sé por acá, y uso una intersección aquí, entonces calculo esta área como tal. No sé si logran imaginárselo, Willis. Entonces, básicamente, esas son las integrales de línea. Ya no estoy integrando con respecto a un eje, ya no estoy integrando con respecto a un plano, porque acuérdense que eso es una integral doble, ¿no? ¿Sí ya vieron integrales dobles, muchachos? Sí. Ok, entonces eso, una integral doble es cuando estoy sobre el espacio, ¿verdad? Porque estoy integrando con respecto a un eje y con respecto a otro. La integral de línea es integrar con respecto a una curva en particular. Entonces, ¿cómo generalizo eso? ¿El dibujo quieren que se los deje o está medio enredadillo? Voy a dejárselos pues. Voy a integrar con respecto a esta curva la función f. Eso es lo que nosotros hacemos con respecto a la superficie. Entonces, eso lo definimos como la integral de AB de la función f, que depende de mi parámetro, multiplicado por la norma en derivada de mi parámetro. ¿Ok? Entonces, ven, por eso era necesario que supiéramos primero cómo calcular longitud de arco, porque
es un brinco. Lo único que hacemos es multiplicar f en composición con mi parametrización. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejemplos en concreto, claro que sí. Denme un momento. Entonces, digamos, para el primer ejemplo, me dice, integral de línea xy cuadrado de S cuando C es igual, esto se debe, muchachos, la S es porque estamos trabajando sobre una superficie con respecto a esta curva. ¿Está bien? Eso es, por eso hace referencia a esto. Entonces, C es la curva, la mitad, C es la mitad superior de x cuadrado más y cuadrado igual a 16. O sea, significa que yo estoy, digamos, aquí, ¿no? Y espero que me entiendan mucho. No, voy a hacerlo en 3D, no importa. Entonces, yo estoy, digamos, de este lado. No, es mentira. Estoy del otro lado. Si yo quiero escribir a la X y la Y. Porque es del lado positivo de la Y. ¿Se entiende? X, Y, Z. Y entonces aquí está la superficie, qué sé yo, aquí está la superficie. Y entonces reflejo y esta es el área que yo quiero calcular. Eso es lo que hace la integral de línea, ¿no? Entonces, vamos a ver, digamos, voy a hacer nada más aquí como el contorno, porque no quiero que haga mucho ruido esa parte de la superficie, muchachos, pero que entiendan que xy cuadrado es una superficie, ¿no? Porque vean que está escrito en dos variables, entonces lo vemos como una superficie de xy. Entonces, f es xy cuadrado, ¿no? Y necesitamos parametrizar la curva C. Entonces, la parametrización sería tan sencillo como x sería igual a 4 coseno de t, y sería igual a 4 seno de t, ¿no? Y luego estaríamos trabajando desde 0 a pi, ¿no? Porque estamos solo del lado positivo, de 0 a pi. Entonces, ¿quién sería f de r de t? No, perdón, Willas, esto está mal. Depende de x y de y. Entonces, x y y lo cambio por r de t. Entonces, la x sería 4 coseno y la y sería 4 seno al cuadrado. Lo cual me daría 4 coseno por 16 seno al cuadrado. Y luego, por otro lado, necesitamos derivar. Bueno, esto si quieren lo pueden escribir. Podrían ver esto como 16 por 4, 64. Coseno de t, seno de t al cuadrado. Y si yo derivo la parametrización que tengo, sería la derivada de coseno en menos seno y la derivada del seno es coseno. Y si yo eso le calculo a la norma, en realidad es súper sencilla porque sería menos 4 seno de t al cuadrado más 4 seno más 4 coseno al cuadrado en raíz. Y entonces eso daría 16 seno al cuadrado
más 16 coseno al cuadrado, saco el 16 a factor común, me queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, todo se cancela y me queda 1, entonces me queda 16, raíz de 16 es 4, o sea, esto da 4. Entonces, finalmente, la integral que tendríamos que hacer sería integral de 0 a pi, integral de 0 a pi de la f, que es 64 coseno de t, seno al cuadrado de t, por la norma, que la norma me dio 4. Diferencial de t. Entonces, bueno, 4 por 64. Sería 128, muchachos. No, eso es el doble. Entonces el doble de eso, 256, ¿cierto? Y lo voy a escribir así porque pues la derivada del seno es coseno. Entonces vamos a hacer un cambio de sustitución. U igual a seno. Entonces de U sería igual a coseno. Entonces lo que me va a quedar sería 256 evaluado en el seno de pi es 0, ¿no, muchachos? Sí. Y seno de 0 es 0. Entonces va de... Ah, no, pero eso está bien. Ah, pero entonces está súper queque. Sí, ¿verdad, muchachos? Sale muy fácil. Porque yo digo, si t vale pi, entonces u vale seno de pi. Y seno de pi es 0. Si t vale 0, seno de 0 es 0. Entonces la integral queda como 256 integral de 0 a 0 de u cuadrado de u. Y eso es 0. Súper sencillo, salió sin necesidad de calcular esta primitiva, ¿vieron? Haciendo nada más un cambio de sustitución. ¿Dudas, muchachos? ¿Seguros que ninguna duda, Willas? Es que, digamos, a lo mejor yo hablo esto muy rápido porque es cálculo diferencial y no sé qué tan oxidado tienen esa parte, ¿no? Igual, digamos, ustedes pueden meter esto en la calculadora, ¿verdad? Que lo sepan. Cámbielo nada más a radianes y le va a dar 0. O bueno, de 0 a 180 si lo quiere trabajar en grados. Pero sí, le tiene que dar esa respuesta. ¿Bien? Sí, Pi. Ok, Wills. Entonces vamos a pasar a hacer uno más y terminamos. Entonces la siguiente sería integral de línea de x de s cuando c es de la forma y igual x cuadrado y x pertenece de menos 1 a 1. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, x sería, si no me equivoco, y un plano, ¿no? Pero eso visualmente es súper sencillo, o es un plano, y porque y y z vale 0. Sí, eso está súper trivial, eso da 0. ¿Me entienden, Willas? Porque lo que yo tengo es el plano X, que sería este plano. Sobre la parábola xy cuadrado de menos 1 a 1, x va variando de menos 1 a 1. Entonces, si yo ubico aquí la x, básicamente sería como algo así, ¿no? Aquí está el menos 1, aquí el 1, pero el plano aquí sigue, entonces no tiene altura. Entonces va a ser 0, ¿verdad? Ok,
Que visualmente es 0, pero comprobémoslo algebraicamente. Como esto ya es una función explícita, pues yo tomo t igual, perdón, sí, x igual t, con t que pertenece de menos 1 a 1, y y sería entonces t cuadrado. Por consecuencia, esta sería mi parametrización, de donde obtengo que la derivada sería 1 más 2t, perdón, 1,2t. Entonces, f, que depende de x y y, solo x, pues cambio la x por lo que dice aquí, que me da t. O sea, f sería t, ¿no? Entonces, si yo calculo la integral de línea, correspondería a la integral de menos 1 a 1 de t raíz de, perdón, no calculé la norma, muchachos. Era muy importante, faltaba calcular la norma. Correspondería a la raíz de 1 al cuadrado más 4t cuadrado. Ahora sí. Y eso no se puede hacer nada más. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es decir, tome u igual a 1 más 4t cuadrado. Entonces, de u sería igual a 8t, de donde concluyo que, digamos, de u octavos es t de t. Entonces, y si t es igual a menos 1, entonces... Ay, pero otra vez va de sí, muchachos, es que es súper fácil queda, porque eso sería 4 más 1, 5, ¿verdad? Pero también vale con 1, o sea, 1, porque cambio aquí por 1, ¿verdad? Will, es lo que estoy haciendo, 4 por 1, 4 más 1, 5. Entonces, otra vez, el cambio de sustitución queda súper obvio, porque va de 5 a 5, de la raíz de u octavos. Y eso vuelve a darme 0 por propiedades de la integral, ¿verdad? Acuérdense que la integral de un mismo valor me da 0. Entonces, sí, que no va tan alejado de la lógica que yo les decía, es que no hay altura. Entonces, ahí terminaría el ejercicio. ¿Dudas, chicos y chicas? Bien, muchachos, entonces si no hay más dudas, voy a dejar la grabación hasta acá.